Me siento casi como Sócrates perorando en el ágora. Bueno, se me ha solicitado hacer el día de hoy una conferencia acerca del tema del positivismo. Les propongo que hagamos la conferencia de la siguiente manera. Primero pensé si aventarme todo el rollo histórico de qué es el positivismo, dónde surgió, etcétera, etcétera. Pero luego pensé que esa es como que la manera probablemente menos organizada de hacerlo. Entonces lo vamos a hacer de una manera más lógica. Lo cual creo que va bien con el espíritu positivista. Entonces lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primero les quiero decir brevemente lo que es y lo que no es el positivismo, entendido como una teoría filosófica y en particular como una teoría filosófica relacionada con la ciencia. Después les quiero decir brevemente por qué es importante el positivismo, por qué tendría uno que conocerlo como científico o como estudiante de ciencia. Después quiero analizar con ustedes brevemente cuáles son los supuestos lógicos sobre los cuales se asienta el positivismo y cuáles son sus consecuencias. Posteriormente, y de una manera rápida, suena mucha información, pero les prometo que no es tanta, vamos a ver por qué no funciona ni los supuestos lógicos que sostienen al positivismo y por qué son indeseables muchas de las consecuencias que genera. Y concluiremos, si a ustedes les parece, diciendo cuáles son las posibles alternativas al positivismo. Todo esto lo iremos aderezando conforme sea necesario y solamente para darles un poco de contexto con los datos históricos que sean como que indispensables para irlo comprendiendo, porque no los querría atiborrar aquí de historia. Bueno, entonces si les parece, empecemos con lo primero. ¿Qué es y qué no es el positivismo? Ante todo, el positivismo no es una actitud feliz y optimista ante la vida. El día que ustedes quieran conseguir novio o novia en la Facultad de Filosofía y Letras, que no es mala idea, allá la gente es divertida, entonces saben dónde están todas las cervecerías del campus, etcétera, entonces todas las tienditas clandestinas. Pero el día que quieran conseguir por allá un querer, como dicen las canciones, jamás vayan a decir algo así como: wow, hoy me siento bien, hoy estoy positivista. En ese momento van a ver una cara tremenda de desilusión, casi como si hubieran mencionado a Paulo Coelho o una cosa por el estilo. No, el positivismo no tiene nada que ver con, entendido como teoría filosófica, el positivismo no tiene absolutamente nada que ver con aptitudes positivas hacia la vida. El positivismo viene de una raíz griega, de una raíz latina, completamente diferente. Positivo viene de positivum, que quiere decir una imposición. De hecho, viene del verbo posere, que quiere decir poner. ¿Qué cosa es el positivismo? El positivismo es una teoría filosófica que afirma lo siguiente. Afirma que existe un solo tipo de conocimiento válido, y ese conocimiento válido es el que se forma a partir de la experiencia y el razonamiento lógico-matemático. Todo lo que no sea experiencia o razonamiento lógico-matemático no tiene absolutamente ningún valor posible como conocimiento. Eso es todo lo que dice el positivismo. ¿Desde dónde existe el positivismo o de cuándo viene o dónde se formó? Es una historia muy complicada que viene desde la época de los griegos. Para abreviarla vamos a decir que el positivismo, en la parte que nos interesa, viene del siglo XIX francés con un autor que actualmente nadie lee, pero nadie lee quiere decir nadie lee, solamente los filósofos y los sociólogos lo leen. Un tal Auguste Comte. Auguste Comte es un autor que actualmente uno menciona y pues no nos hace aquí eco, pero si hubiéramos estado nosotros allí por el París de 1880, una cosa por el estilo, Auguste Comte era la sensación. O sea, imagínense ustedes un mundo donde no había ni cine, ni internet, ni pornografía en la red. La gente se tenía que divertir en alguna cosa y pues entre otras cosas raras y perversas se divertían yendo a conferencias de filósofos. Era un verdadero espectáculo público las clases de filosofía de Auguste Comte. Congregó pero unas multitudes así tremendas y todos iban a oír a Comte diciendo sus teorías acerca de qué es el conocimiento, la ciencia, la sociedad, la historia, etc. Entonces fue un filósofo tremendamente influyente en su tiempo. Y Comte fue el que articuló la idea del positivismo científico como la conocemos hoy en día hasta la fecha todavía. Ahorita, cuando vaya siendo necesario, les contaré un poco más de la historia del positivismo. Pero bueno, entonces repito para que quede así como que bien asentado. Desde un punto de vista filosófico y especialmente de filosofía de la ciencia, el positivismo es la teoría que dice que existe un solo tipo posible de conocimiento.
Y ese tipo de conocimiento es el conocimiento que proviene de la experiencia más el razonamiento lógico matemático. Cualquier cosa que venga de otra fuente no puede ser conocimiento. Bueno, ahora, ¿por qué es importante el positivismo? Si ustedes piensan un momentito en lo que les acabo de decir, se darán cuenta de que absolutamente toda la enseñanza que han recibido en materia científica desde que están en kinder hasta la fecha, aquí en la escuela superior, ha estado influida por el pensamiento positivista. Todo lo que les han enseñado a ustedes con relación a ciencia está fundamentado en la idea de que el positivismo es la única manera posible de pensar la investigación racional y seria de la naturaleza. Se los pongo de la siguiente manera. ¿Alguna vez han tenido un maestro de ciencia que les haya hablado acerca de la posibilidad de que el espíritu, las fuerzas ocultas, los dioses, los chamanes, los chaneques, la energía psíquica o alguna cosa por el estilo sea lo que controla el mundo? Como no sé en la clase de teología y moral, nadie en la escuela les va a hablar de ese tipo de cosas. Todos damos por sentado que el mundo funciona como una entidad material que se puede conocer si se estudia de la manera apropiada, o al menos eso es lo que nos han dicho. Esta mera idea, la idea de que no hay nada parecido a otra cosa que sea materia y lógica matemática, eso es positivismo en estado puro. Que a ustedes les hayan enseñado, a nosotros nos hayan enseñado, porque a mí también me tocó, ciencia metidos totalmente en el paradigma del positivismo, no es ninguna casualidad. Resulta que en esta historia que les estaba contando de don Augusto Comte allá en París a finales del siglo XIX, fueron un montón de discípulos de muchas partes del mundo a aprender filosofía con él. Y uno de esos que llegó fue un tal Gavino Barreda. Que Gavino Barreda, aparte de tener preparatorias y medallas con su nombre, fue la persona que para todo efecto práctico creó el sistema de educación superior moderno en México. Gavino Barreda fue el enviado casi que por Benito Juárez para que él estudiara directamente filosofía positiva con Comte, y cuando Gavino Barreda regresa para acá es el secretario de educación de Benito Juárez. Gavino Barreda no alcanzó a hacer todo lo que quería hacer, pero por lo menos dejó como que las bases del tipo de educación que se iba a hacer en México. Y sobre todo fundó una institución muy importante para muchos de nosotros. Una institución que ustedes conocerán por su lema de amor, orden y progreso. O sea, la Escuela Nacional Preparatoria. Y la Escuela Nacional Preparatoria que funda Comte, la funda completamente sobre el modelo del positivismo comtiano. De hecho, ese lema de amor, orden y progreso es el lema de Augusto Comte para todo el movimiento positivista. Por cierto, no fue México el único país donde pegó, digamos que contuvo el positivismo. Para todos los amantes del fútbol, deben tener perfectamente claro qué dice la bandera de Brasil. Orden en progreso. Bueno, probablemente Brasil es el único país más positivista que México. Pero entre México y Brasil están los dos países más positivistas de todo el mundo, probablemente incluso que Francia. Bueno, entonces ya con esto les digo por qué es importante conocer el positivismo y sobre todo pensarlo de manera crítica, porque es la manera como nos han enseñado a todos nosotros la ciencia. Quiere decir que lo que tenga de malo o lo que tenga de bueno el positivismo es algo que nosotros traemos inmerso, pero así como que profundamente grabado a fuego en nuestra manera de ver la ciencia y en nuestra manera de ver el mundo en general, si me presionan para ir más lejos con esto. Por eso es importante conocerlo y pensar en ello. Bueno, ahora, vamos a analizar qué cosa es el positivismo. Les decía que el positivismo es esta teoría según la cual existe solamente un tipo de conocimiento, el conocimiento que viene de los sentidos. Si el conocimiento no se obtiene por experiencia sensorial, que es lo que quiere decir experiencia directa, entonces no tiene ninguna otra fuente. Y lo único que se acepta en el positivismo como un medio para procesar eso es lo que conocemos como el pensamiento de la lógica y de la matemática. Ahora, vamos a pensar un momento. ¿Qué se requiere para sostener esto como una tesis filosófica? ¿Cuál es la condición para que podamos afirmar que solamente existe este tipo de conocimiento y no ningún otro tipo de conocimiento? Bueno, esto requiere por lo menos 4 principios para poderse sostener la tesis. El primer principio, que exista un mundo externo a nosotros mismos que no depende directamente de nuestra sensación.
Fíjense lo que estoy diciendo. En el positivismo, si el mundo dependiera para existir de qué es lo que cada uno de nosotros sentimos, en ese caso no podríamos hablar de un mundo común que se puede conocer independientemente del observador. Supongamos que el mundo es como cada quien lo ve. Bueno, entonces no podría existir el positivismo, porque el positivismo supone que hay un mundo que está allá afuera y que es independiente de las percepciones de cada uno de nosotros y que se le puede estudiar y conocer científicamente. Entonces, primera cosa para que el positivismo jale como teoría, que haya un mundo externo que es independiente del observador. Esto es, si yo digo que aquí hay una mesa, esto es algo que cualquiera de ustedes tiene que poder corroborar por su propia experiencia. Que si a alguno de ustedes le digo, aquí hay una mesa, pueden venir a sentir, puede efectivamente pararse, venir, sentirla, treparse en ella, patearla y lo que sea necesario, hasta que se convenzan de su existencia. Si no funciona esa idea de que hay un mundo externo, entonces no funciona el positivismo. Punto 1. Punto 2. Para que el conocimiento positivista sea posible, debe admitirse que los órganos sensoriales, nuestro aparato de percepción, es un aparato bien ajustado para conocer el mundo. Si nuestros órganos sensoriales regularmente no funcionaran bien, el positivismo no funciona como teoría. ¿Cómo vamos a poder conocer el mundo si nuestros órganos sensoriales no son confiables? 3. Para que el positivismo funcione como teoría de cómo se supone que funciona la ciencia, necesitamos suponer que nuestros aparatos científicos y nuestros métodos experimentales funcionan. ¿Cómo podríamos hacer experimentos que nos den conocimiento sobre el mundo si no fueran confiables nuestros métodos y nuestros instrumentos y nuestros aparatos? 4. Para que todo esto funcione finalmente, necesitamos suponer que la lógica, las matemáticas, la geometría y en general todas las formas de pensamiento abstracto son buenos métodos para analizar los datos de los sentidos. Si no, ¿de qué otra manera podríamos procesar toda la información? Bueno, hasta allí dejo la cuestión de cuáles son los supuestos para que funcione la teoría positivista. Ahora vamos hacia adelante. Supongamos que yo estoy convencido de que todo esto es cierto y que por lo tanto la tesis básica del positivismo es cierta y que por lo tanto la manera correcta de conocer el mundo es a través de los sentidos, de la experimentación, de los instrumentos científicos y a través del aparato lógico-matemático. ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen de esto? Bueno, la primera consecuencia y la más importante es que si la tesis positivista es cierta, entonces existe una y solamente una manera correcta de conocer el mundo. Fíjense por qué esto es tan importante. Supongamos que nosotros no creemos en el positivismo y decimos que el mundo es como cada quien lo ve. Bueno, si eso fuera cierto, entonces no habría un método común. Cada quien podría conocer y decir acerca de la realidad absolutamente lo que quisiera. Pero asumamos junto con el positivismo que existe un solo mundo externo a todos nosotros, independiente de nosotros. Bueno, si eso es cierto, debe haber en principio una sola manera posible de conocerlo, porque si no estaríamos generando percepciones diferentes acerca de lo que es el mundo. Y en el positivismo eso no es posible, porque el mundo es uno y solamente uno. Si entonces todo eso es cierto, eso quiere decir que no puede haber diferentes maneras de estudiar las cosas, sino que debe haber una sola manera correcta de tratar de entender el mundo. Eso quiere decir que no es cierto que cada quien pueda arreglar los problemas a la manera que quiera en el mundo de la ciencia, sino que en realidad todo tiene que confluir hacia una única solución para todos los problemas. 2. Supongamos que creemos en todo lo que dice el positivismo y creemos que por lo tanto hay un solo método científico en principio. Bueno, si eso es cierto, eso quiere decir que en última instancia hay una sola solución correcta para cualquier problema científico. Hay una sola descripción correcta del genoma de una cierta especie, hay una sola ecuación que describe correctamente un cierto conjunto de reacciones químicas, hay un solo modelo atómico que describe efectivamente la naturaleza de la materia y así para el problema científico que quieran. Si el mundo es uno solo y es independiente de nosotros, entonces tendría que haber en principio uno y solamente un modelo para cada problema científico pertinente. Eso quiere decir que no hay variedad de respuestas. Hay una sola respuesta posible para cada cosa.
¿Iba en el 1 o en el 2? 3. 3. Si todo esto es cierto, fíjense una consecuencia bien interesante que surge de aquí. La sociedad, en la medida en que los hombres somos criaturas naturales, tendríamos que podernos explicar por exactamente las mismas leyes que rigen a la naturaleza. Esto es, si las tesis básicas del positivismo son ciertas, entonces se tiene que poder estudiar científicamente no solo a la naturaleza, sino también a los seres humanos, a las sociedades. La sociedad tendría que ser un objeto de estudio científico tan perfectamente objetivo como cualquier otro. Ok, ahora vamos a analizar si todo esto se sostiene. Les vuelvo a recordar aquí que piensen en el sentido original de la palabra positivismo, porque de aquí dependen muchas cosas. Recuerden que positivo viene del latín posius, que quiere decir poner. ¿Por qué poner? Porque nosotros no escogemos la percepción. Nosotros no podemos ver el mundo como se quiere, según el positivismo, sino únicamente de la manera que es. Yo no puedo decidir ver o no ver la mesa que está aquí. La tengo que ver forzosamente porque está aquí. Yo no puedo decidir sentir o no sentir que está soplando el viento. Lo tengo que sentir forzosamente porque el viento está soplando. Vamos, el positivismo tiene una cierta idea de que los seres humanos somos pura receptividad ante el mundo natural. Nosotros no podemos escoger nada ni modificar nada, simplemente recibimos como que los efluvios de la naturaleza que impactan sobre nuestros aparatos de los sentidos. Ok, dicho esto, para que tengan acá en cuenta el carácter como un tanto de imposición que tiene el dato de los sentidos sobre el ser humano, ahora va la crítica de por qué, según yo, no se sostienen, bueno, no solo según yo, según una larga tradición de gente que ha criticado al positivismo, ¿por qué no se sostienen los postulados básicos del positivismo? Empecemos por el primer postulado. Si se acuerdan, el positivismo parte de la idea de que la naturaleza, el mundo o la realidad, el nombre que prefieran, corresponde a una cosa que es ajena a nosotros y en principio completamente diferente y que es independiente. Nosotros no escogemos la realidad, sino que la realidad está ya como una cosa dada. Bueno, ¿qué problema filosófico tiene esa postura? ¿Qué problema filosófico hay en esa tesis? Uno muy sencillo, es incomprobable. Piénsalo tantito, oigan lo que acabo de decir. Es incomprobable la tesis de que el mundo, tal y como existe, es independiente de nuestra percepción. ¿Qué experimento tendríamos que hacer para comprobar que existe un mundo independiente de nuestra percepción? Una cosa muy sencilla, saber cómo es el mundo cuando no lo percibimos. Si alguno de ustedes quiere un día marearse con ideas muy raras de esas que uno lo ponen muy locochón, pueden hacer uno de dos posibles experimentos. Un experimento es, traten de imaginarse cómo sería el mundo si ustedes no existieran. Es en serio. Traten de pensar exactamente cómo sería la realidad si ustedes no estuvieran aquí para percibir. Si ustedes lo piensan seriamente, se darán cuenta de que les va a hacer cortocircuito mental, porque eso es simple y sencillamente imposible. No hay manera. Ahora, si quieren acabarse de marear, pueden pensarlo desde otro punto de vista. Digan, ¿cuál es la única cosa? Se los voy a plantear mejor con con algo tomado de los Simpson, que son una eterna fuente de sabiduría. Recordarán todos ustedes un célebre episodio donde le están enseñando a jugar minigolfito a Bart Simpson y Lisa lo lleva por el camino de la iluminación. Entonces Lisa le propone un problema para que deje de actuar su mente racional, y le propone un problema que en realidad es una adivinanza china para meditación que viene desde tiempos antiquísimos. Y le dice, a ver Bart, a ver, déjame acordarme si es una de las dos. Sí. ¿Qué sonido produce un árbol que cae a la mitad de un bosque donde no hay nadie que lo pueda escuchar? La respuesta es, pues quién sabe, porque es un problema perfectamente mal planteado, o es un pseudo problema. Si no hay nadie que lo pueda percibir, ni siquiera saben si existe el bosque y si existe el árbol. Mucho menos saben si puede producir un sonido. Si ustedes dicen que sí lo puede producir, es una tesis que en todo caso no pueden comprobar. No podemos saber cómo sería el mundo más allá de nuestras percepciones. Ese es el punto básico.
Y si esto es cierto, la tesis más básica del positivismo, la tesis de que existe un mundo externo ajeno a nuestras percepciones, resulta que es simple y sencillamente inconsistente. Desde un punto de vista lógico, el positivismo está perdido porque nosotros no tenemos la más remota idea de cómo pudiera ser el mundo o la naturaleza o la realidad fuera de nuestras percepciones. Ok, segundo problema. Y a todo esto, nuestras percepciones son un buen aparato para saber cómo es el mundo. Esto es, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro olfato y nuestros demás aparatos perceptivos sirven en realidad para saber cómo funciona la realidad. Bueno, voy a apelar a sus conocimientos básicos de anatomía. ¿El mundo como lo están viendo ustedes en este momento está bien ubicado y bien colocado? ¿Sí? Ok. ¿Cómo se forma la imagen que ustedes perciben en su cerebro por medio del nervio óptico? ¿Cómo se forma esa imagen en el fondo de su retina? Aplicando óptica 1, todos ustedes saben que en realidad tendríamos que estar viendo el mundo exactamente al revés. Porque lo que se produce en el fondo de la retina es una imagen invertida, ¿cierto o falso? Bueno, nosotros no estamos viendo el mundo como es, lo estamos viendo puesto de cabeza por la magia del cerebro que hace el procesamiento necesario para ello. Por cierto, nada más para que les duela la cabeza, algún psicólogo muy perverso se le ocurrió hacer un experimento en el cual hicieron un casco con unos lentes que invertían la imagen. Entonces las personas que participaron en el experimento tenían unos lentes que estaban volteando todo para que ellos vieran el piso en la parte superior y el techo en la parte inferior. Las personas que participaron en el experimento pasaron un primer par de días así horribles, de pesadilla. Pero lo increíble del asunto es que a la semana todos estaban perfectamente adaptados. Todos estaban perfectamente adaptados y varios de los participantes, no todos, pero varios de ellos, empezaron a ver otra vez el mundo al derecho. O sea, lo que ve no es realmente el ojo, lo que ve es el cerebro. Y el cerebro ve independientemente en un punto, en un grado muy elevado, de cuál es la información que recibe realmente del ojo. Ahorita las condiciones físicas aquí no se prestan para que les pida que hagan esto, pero hay un experimento muy sencillo para ubicar una cosa que se conoce como el punto ciego del ojo. Es un experimento muy bonito porque si uno lo hace, va uno alejando una cartulina que tiene un par de puntos y llega un momento en que el punto mágicamente desaparece. Bueno, resulta que decía Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, decía que nuestros problemas en la vida no se deben a las cosas que sabemos que no sabemos, sino a las cosas que no sabemos que no sabemos. Si ustedes saben que no saben algo, pues bueno, ignoran ese algo, pero por lo menos saben que no lo saben. La bronca en la vida se debe cuando ustedes no saben que no saben algo, porque entonces ignoran y ni siquiera saben que ignoran. Bueno, una de las cosas que nosotros no sabemos que no sabemos es que tenemos un hoyo en la percepción visual. Vuelvo a sus conocimientos básicos de anatomía. En algún punto la retina se tiene que unir al nervio óptico para enlazar con el cerebro. Ese pequeño punto que se llama fovea, donde se enlaza el nervio óptico con la retina, es un punto en donde no hay células receptoras de luz, de fotones. Ese es el punto ciego, el punto donde el nervio óptico enlaza con el ojo. En ese punto no hay percepción. Y ese punto está más o menos a la mitad del campo visual. Si nuestra percepción correspondiera realmente a la realidad, no solamente veríamos el mundo al revés, sino que además lo veríamos con un hoyo a la mitad en cada ojo. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez ese hoyo en la percepción? No, por un mecanismo muy simple. El cerebro continuamente está recomponiendo la imagen con la imagen que viene del otro ojo. El mecanismo es tan sofisticado que cuando una persona pierde un ojo, de todas formas no ve el punto ciego, porque el propio cerebro se encarga de que eso se esté continuamente recomponiendo para verlo siempre completa la imagen. Uso aquí la vista como ejemplo para lo que les estoy tratando de decir, pero esto funciona para absolutamente todos los sentidos. Todos los sentidos tienen en realidad sus fallos posibles de percepción. En el oído, por ejemplo, hay trabajos muy complicados de psicoacústica, de cómo es que percibimos el sonido. Hay una cosa interesantísima que se llama el cocktail party effect, el efecto de la fiesta de cóctel. Y probablemente ustedes lo habrán experimentado alguna vez.
¿Nunca les ha pasado que están en un lugar muy ruidoso, en un lugar donde hay mucha gente hablando, música de fondo y demás, y de repente oyen que 2 mesas atrás alguien dice el nombre de ustedes y empieza a decir algún chisme? ¿No les ha sucedido que en ese momento mágicamente dejan de oír todo alrededor y empiezan a oír exclusivamente lo que les interesa? Bueno, no es pura percepción, está perfectamente estudiado ese efecto. El cerebro puede, de una manera que todavía no está muy bien comprendida, decidir cuál es el patrón de ondas sonoras que le interesa y hacer una especie de filtrado casi mágico en el que elimina absolutamente todo lo demás y se queda exclusivamente con lo que le interesa. Un experimento de bolsillo. Tomen su dedo índice, tomen su dedo medio, de la mano que prefieran, y crúcenlos. Crúcenlos de manera que queden bien cruzados. Pueden ayudarse con el otro dedo si quieren, con la otra mano. Así. Ahora, el reto es que con las 2 yemas al mismo tiempo toquen la punta de su nariz. Si realmente lo están haciendo bien y las 2 yemas están tocando al mismo tiempo, van a tener una de las sensaciones más raras en su vida. Van a sentir que tienen 2 narices. ¿Alguno de ustedes ya lo sintió? Bueno, esto tiene una explicación fisiológica muy sencilla. El sistema nervioso en las manos está hecho para que los informes de los dedos viajen en paralelo, no en cruzado. Si ustedes los mandan en cruzado, el cerebro no sabe descifrar la señal y lo interpreta doble. Esto es una ilusión táctil, no es la única. Todos conocen la ilusión táctil de tocar una cosa muy fría y creer que los están quemando. ¿Cómo puede el organismo confundir el frío extremo con el calor extremo? Todo esto para decirles que eso de que los sentidos son una buena fuente de percepción de qué es la naturaleza o qué es el mundo, eso es un puro deseo de creer. Porque si lo quieren ver a profundidad filosófica, el problema básico es el siguiente. Supongamos que yo no estoy seguro de si mi instrumento de percepción, mi propio cuerpo, está bien calibrado con respecto a la realidad. Pregunta: ¿cómo le hago para salirme de mi propio cuerpo y comprobar de una manera objetiva si está bien calibrado o no? O sea, yo no tengo otro set de percepciones con el cual comparar el mío más que el que yo conozco. No sé cómo se sentiría el mundo si yo no lo sintiera de la manera que lo siento. Para decirlo en términos, digamos, como metrológicos, no tengo un patrón estándar ajeno a mí mismo contra el cual compararlo. No tengo una golden standard con el cual saber cuál tendría que ser la percepción perfecta de un organismo normal. Y aunque lo supiera, no me ayudaría de mucho porque esa es otra percepción que no es la mía. Bueno, este asunto de que los órganos sensoriales no son una buena manera en realidad de conocer la realidad es tan fuerte que ha llevado a lo largo de la historia a muchos filósofos a plantear el problema de que en última instancia los sentidos no son una fuente confiable de conocimiento. Yo creo que esos argumentos siempre son exagerados porque en última instancia es todo lo que tenemos, nuestro cuerpo y sus sensaciones. Pero hay que reconocer que los filósofos que han tratado de llevar esto al extremo tienen un buen punto a su favor. El caso clásico es un tal René Descartes, o René Descartes, que todos ustedes deberían conocer, aunque no fuera por otra cosa, sino por la perversidad de haber inventado el álgebra analítica. Bueno, sí, todos pasamos ratos muy animados en quinto de prepa con eso. Descartes, entre otras cosas, propone una cosa que se conoce como el argumento del sueño, que dice lo siguiente: supongamos que usted tiene un sueño que es vívido, un sueño donde absolutamente todo se parece a la realidad y todo se siente como en la realidad. Bueno, ¿alguna vez han tenido ustedes un sueño con ese grado de vivacidad en donde todo parece realmente real? Ok. Si aceptan eso, entonces ahora el reto es el siguiente. Comprueben que en este preciso momento ustedes están despiertos y no dormidos. ¿Cómo saben que realmente están despiertos oyendo esta conferencia aquí en nuestra Facultad de Química? O si no, están en realidad dormidos en la comodidad de su cama imaginándose que están soñando con esta conferencia. Ok. Hay serias dudas acerca de cuál es la capacidad del cuerpo y nuestras percepciones para conocer el mundo. Vayamos al punto número 3. Tercer problema. Recuerden que otro de los principios básicos para que funcione la imagen positivista de la ciencia
es la noción de que los instrumentos y en general todo el aparato experimental de la ciencia son una buena manera de conocer al mundo. Pregunta, ¿esto verdaderamente funcionará como se supone? Se puede atacar desde varios puntos de vista, pero les voy a dar solamente